Ford, el valor del conocimiento. Reserva legal en materia tributaria, un asunto constitucional y un asunto legal proveído por el mismo Estatuto Tributario. Y es que no cualquier persona, no cualquier entidad, incluso de carácter público, puede solicitar información tributaria de los contribuyentes. Y esto porque es absolutamente peligroso, inclusive en términos de seguridad en Colombia. Veamos qué dice la Administración Tributaria recientemente en un oficio al respecto del tema. El RUT y la información del contribuyente sobre la determinación del tributo tienen reserva legal. Y analicemos un poco qué información tiene la reserva, qué información no tiene la reserva. Eso sí, la Administración de Impuestos ha optado para cuando sea una entidad pública quien le solicite la información con base en los acuerdos que pueden tener dichas entidades, se suministre gran parte de la información. Con lo cual va a estar rodando la información de todos los contribuyentes, en este caso con el gran número de contribuyentes que están ya en la masa de contribuyentes que declaran ante la Administración de Impuestos, pues tendremos unas bases de datos allí rodando bien complicadas. Pero veamos de qué se trata el asunto. ¿Qué tipo de documentos e información tienen el carácter de reservado según la legislación? Indica el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 lo siguiente. Solo tendrán carácter de reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución y por la ley, y en especial unos como estos. Los protegidos por el secreto comercial o industrial. Los relacionados con la defensa o la seguridad de los nacionales. Pero además de este artículo, pues norma, ley, como vieron allí, dice la ley establecerá cuáles tienen reserva. Miremos qué nos dice el artículo 583 del Estatuto Tributario. Igualmente señala dicho artículo que sirve de sustento al oficio 045-724 de la DIAN, en el cual se señala cómo está sujeta a reserva la información sobre las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias. Información que, en criterio, no le es requerida por la entidad que representa y por esta razón concluye que no está sujeta a reserva. Y es que en este caso la respuesta que da la Administración de Impuestos, una entidad le estaba solicitando a la DIAN que le entregara información diciendo primero que el RUT era una información de carácter pública y que la información respecto de las rentas líquidas, mejor aún, del patrimonio líquido de los contribuyentes no estaba sometida a reserva legal por el artículo 583. En este caso, la Administración lo que responde es sí está sometido a reserva legal. Habrá lugar, tal vez, a realizar un convenio para participar de dicha información. Pero uno se preguntaría, ¿y cuál información es posible compartirse y cuál información no? ¿Cuál con convenio, cuál sin convenio? Veamos qué dice la Administración. El RUT es un documento de carácter público. Sobre la naturaleza del registro único tributario, este despacho, la DIAN, reitera que no tiene carácter de registro público, razón por la cual su información no es de libre consulta para las entidades públicas y su contenido está sujeto a las restricciones que impone la Constitución y la ley, la reserva legal, en relación con su administración y control, razón por la cual no es susceptible poner a disposición su información del registro público o registro único tributario en los términos de lo previsto en el artículo 15 del Decreto Ley 019 del año 2012. Así, la información del RUT no es una información de carácter pública, no es un registro público como puede ocurrir con el registro público de inmuebles o con el registro de vehículos automotores. El registro único tributario es una información que tiene reserva, por lo menos en gran parte de los datos que él contiene. ¿Pueden las entidades públicas suministrarse información entre ellas? Sobre el suministro de información entre las entidades públicas y lo contenido en el Registro Único Tributario, es preciso señalar que el artículo 227 de la Ley 1450 del 2011 consagra la posibilidad de suscribir un contrato o convenio interinstitucional de intercambio de información, en aquellos casos que se requieran procesamientos o filtros especiales adicionales a la información publicada en las bases de datos. Y aquí es importante advertir
que si bien es posible crear convenios entre las entidades públicas, hay que generar los protocolos de custodia de esas bases de datos y de la información que sean pertinentes, a fin de que esos datos no queden expuestos. Sin embargo, es bastante inseguro que las entidades públicas, todas, tengan información tributaria y del RUT de las diferentes personas, porque los exponemos a situaciones de seguridad complejas. Además, dice la DIAN, según la información básica, lo siguiente. Según la DIAN, ¿cuál es la información básica que puede ser compartida? Frente a este tema, este despacho concluyó que la información básica que puede ser compartida, en el caso del RUT, relacionada con la identificación, es el NID, los nombres, los apellidos, la razón social, la ubicación, la dirección, municipio y departamento, previo al cumplimiento de las formas y condiciones de reserva y requisitos para el suministro, el manejo, el uso y la salvaguarda de la información. Esto respecto de varios oficios que ya ha tenido pronunciamiento la Administración Tributaria sobre esa materia. Y cuando hay convenio, ¿qué más se podrá suministrar? Veamos. Acerca de la consulta por parte de las entidades administrativas en distintas bases de datos, el decreto 0019 del 2012 dispone, artículo 15, acceso de las autoridades a los registros públicos. Las entidades públicas y privadas que cumplan funciones públicas o presten servicios públicos pueden conectarse gratuitamente a los registros públicos que llevan las entidades encargadas de expedir los certificados de existencia y representación legal de las personas jurídicas, los certificados de tradición de bienes inmuebles, naves, aeronaves y vehículos y los certificados tributarios, en las condiciones y con las seguridades requeridas que establezca el reglamento. La lectura de la información obviará la solicitud del certificado y servirá de prueba bajo anotación del funcionario que efectúe la consulta. Es decir, por ley es posible que las entidades públicas y las que prestan servicios públicos puedan acceder a la información que se encuentre en el registro público. Como el RUT no es un registro público, definitivamente requiere de convenio. Sin embargo, observen ustedes las posibilidades que tienen, según la ley, las diferentes entidades públicas o que prestan servicios públicos. Concluye la DIAN lo siguiente. Será posible suministrar bajo un convenio la información solicitada por el consultante, mediante la respuesta afirmativa o negativa de la calidad de declarante del impuesto de renta de las personas que trata el artículo 71 de la Ley 160 del 94, así como si su patrimonio supera el monto determinado en lo que en salarios mínimos mensuales se refiere, sin que sea posible dar otro tipo de información adicional. En este caso, estaba pidiendo la entidad pública que se le dijera si la persona era declarante y si su patrimonio superaba el tope establecido de 1.000 salarios mínimos para efecto de los bienes baldíos. De eso se trata esta conclusión y la respuesta. Aquí lo que está haciendo la DIAN es que bajo convenio le está diciendo a esa entidad si esa persona es declarante o no. Y si esa persona tiene un número, mejor, tiene un valor en el patrimonio líquido que supere las cifras establecidas en la ley de baldíos del año 1994. En este caso nos parece que la Administración de Impuestos en exceso está colaborando con la administración pública, y no porque no queramos que lo haga o porque no lo pueda hacer, sino que está por encima de lo que prescribe la reserva en materia tributaria. Dice la administración que cuando diga que el patrimonio líquido supera los 1.000 salarios mínimos, no está dando información sobre el patrimonio líquido. Claro que la está dando. No exactamente el valor, pero sí ya sabemos que es más de eso. Y para saber si es declarante o no, pues habrá que establecer las diferentes condiciones para la declaración. Por lo tanto, allí hay bases, por lo tanto, allí hay temas de determinación del tributo que están sometidos a reserva legal. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con la conclusión que da la administración. Todos sus argumentos respecto a la reserva legal son perfectos, pero finalmente los morigera, dando la posibilidad de entregar cierta información a los entes públicos, sin que exista una autorización legal para ello. En todo caso, para las entidades públicas y los particulares, la información del registro único tributario y la información respecto de las diferentes bases es una información que tiene el carácter de reservada, de reserva legal. Sobre ese tema y muchos temas más puede conocer usted aquí en www.forum.com.co. Forum,
El valor del conocimiento.